por la presencia de ustedes en esta casa. Amén. El poder verles acá, motivo de gozo, de alegría, de poder motivar cada una de nuestras vidas, de poder continuar y seguir hacia adelante. Amén. Es un privilegio poder levantarnos, preparar nuestras ropas, bañarnos, alistarnos para tener nuestro encuentro de manera presencial delante de nuestro Dios. Amén. Así que en esta mañana tengo una prédica que en lo personal son de esas prédicas que llenan de tantas bendiciones en nuestras vidas, y sé que de esta misma manera va a bendecir la vida de cada uno de ustedes. Así que por unos breves instantes yo le voy a pedir que usted me pueda prestar sus oídos para poder escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros en esta preciosa mañana. Estos son de los mensajes que, si lo tomamos literalmente y lo aplicamos a nuestras vidas, seremos bendecidos. Son de los mensajes que marcan un antes, un después, y que sellan nuestras vidas en lo que es nuestro caminar delante de la presencia de Dios. Así que le damos gracias a cada uno de nuestros hermanos que de manera a través de las redes se están conectando. Esta palabra también es para ellos. Así que voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero que usted abra su boca y usted le diga al Señor: Señor, quito todo de mi corazón que pueda detener lo que tú vas a hablar conmigo en esta hora. Dígale a Dios que usted quiere que su palabra entre, que usted quiere escuchar su palabra, que usted quiere ser guiado por él. Eterno y Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Siento mucha carga de algunos de ustedes y de los que están conectándose y se van a conectar y van a escuchar esta palabra también. Aleluya. El Espíritu Santo toque tu vida en esta hora. Su presencia se mueva en ti. Su gracia te fortalezca. Su gracia te cubra. Su amor inunde tu vida en esta mañana. Aleluya. Su palabra puede entrar a mi corazón y al corazón de cada uno de ustedes, y el Espíritu de Dios, aleluya, el Espíritu de gloria y de poder revolucione cada uno de nuestro ser y podamos ser edificados en esta hora. Espíritu Santo, abrimos las puertas de nuestros corazones. Nuestros oídos ahora están prestos a escuchar tu palabra. Todo lo que estaba cargando mi vida, yo te pido que en esta hora sea echado a un lado, porque quiero que tu palabra pueda entrar, confrontar, ministrar profundamente mi vida. Te lo pido en esta hora en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hay una presencia gloriosa del Señor en esta mañana. Aleluya. Abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 35. Quiero que todos puedan buscar esta palabra. Jeremías, capítulo 35. Vamos a considerar algunos versos de la palabra del Señor. Así que si alguien no tiene su Biblia, por favor encienda su celular. O si alguien no tiene su Biblia o no trajo su celular, puede acercarse a un hermano
ser bendecidos en esta mañana. Jeremías capítulo 35. Leemos en el verso 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Versículo 6. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Verso 8. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni vuestras hijas. Verso 12. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los hijos de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprendéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo, dice Jehová, os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis obedecido. Ponga su Biblia al alcance de su asiento y puede sentarse, por favor. Aleluya. El tema que voy a ministrar en esta preciosa mañana es: un reedificador sabe escuchar antes que oír. Un buen reedificador sabe escuchar antes que oír. Parecería que los dos verbos pudieran significar lo mismo, que es el verbo escuchar y el verbo oír. Pero cuando nos vamos a la definición de poder entender lo que la Biblia enseña acerca de lo que significa escuchar y acerca de lo que significa oír, nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre cada uno de estos verbos. Cuando hablamos de oír, estamos hablando simplemente el hecho de poder nosotros percibir cualquier sonido que pudiera estar alrededor de cada una de nuestras vidas. Pero cuando hablamos de escuchar y nos vamos al diccionario, nos encontramos que cuando se hace una definición de poder escuchar, es prestar atención a la otra persona que está dando una ordenanza a nuestras vidas. Es más allá simplemente de oír lo que en un momento dado pudiera estar, amén, sonando o llegando a nuestros oídos, sino ahora más bien prestar atención
atención, estar alerta a lo que en un momento dado nos están pronunciando. Jesús pudo hablar explícitamente en el Nuevo Testamento, dando a entender para que pudiéramos nosotros comprender lo que es escuchar. Cuando Jesús hablaba de aquel hombre prudente y del hombre imprudente, y cuando hablaba del prudente decía: cualquiera pues que oyere mis palabras y las hace, les voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, escuchar tiene que ver con prestar atención y tiene que estar relacionado a un accionar en obediencia. Cuando Dios le da la palabra a Jeremías, le dirige la mirada para que pudiera hablar con aquel pueblo que eran los recabitas, para que usted pueda tener una amplitud acerca de quiénes eran ellos. Los recabitas no pertenecían a las 12 tribus de Israel. Por tal motivo no eran un pueblo escogido por Dios, señalado por Dios. Los recabitas eran nómadas que se habían refugiado cerca de Jerusalén y que estaban habitando en las afueras, porque la encomienda que ellos habían recibido era que tenían que vivir en el desierto, en casas de campañas, y de esa manera ellos vivían. Y Jeremías recibe una palabra de Dios donde él les llama a ellos a ir a la casa de Dios, y la encomienda era que tenían que entrar a uno de los aposentos de la casa de Dios, y allí el profeta Jeremías les iba a entregar vino para que ellos pudieran tomar. Y dice la palabra de Dios que ellos no tomaron del vino porque su padre Jonadab les había dado instrucciones específicas. Les había dicho algunas ordenanzas que él había recibido de su padre Recab. Y aquí la importancia de un padre de poder instruir, guiar, dar dirección a su hijo. Y para aquel hijo, aquellas palabras que su padre le había encomendado, le habían servido a él porque había podido escucharla, prestarle atención. Y después de haber pasado muchos años, todavía está en el momento que ellos mantenían la obediencia a lo que habían recibido. Y cuando el profeta recibe esta palabra de parte de ellos, es como si él no pudiera entender lo que Dios le estaba pidiendo y la respuesta que ellos le estaban dando. Tuvo Dios en el verso 12 que poder hablar nuevamente al profeta para que el profeta pudiera entender, porque a todo esto el llamado de parte de Dios era tomar a un pueblo que no pertenecía a las 12 tribus de Israel, que no era un pueblo que había sido señalado por él, pero que a Dios le llamaba grandemente la atención, la obediencia y el saber escuchar que aquellos hombres que no conocían a Jehová como el Dios de ellos, pero que tenían una norma y se regían por lo que ellos habían escuchado de las ordenanzas de su padre. Y la encomienda de Dios al profeta era: ahora vuélvete a mi pueblo Israel y diles a ellos, ¿cómo es posible que un pueblo que no pertenezca a las 12 tribus haya aprendido a escuchar, haya aprendido obediencia, haya aprendido a accionar, y hasta el día de hoy se mantienen firmes ante lo que ellos han escuchado y las ordenanzas que han recibido? Y ahora Dios se pone él en primera persona y le dice al profeta: sin embargo, yo, Jehová de los ejércitos, le he hablado a este pueblo
pueblo desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Cuando leemos estos versos, nos damos cuenta que hay tres grandes puntos que Dios reseña en estos versos. Número uno, hay una gran enseñanza que Dios la trae para poder ilustrar lo que Él quería ministrar al pueblo. Número dos, hay una gran queja de parte de Dios. Y número tres, hay una gran advertencia de parte del Señor. Cuando hablamos de una gran enseñanza, estamos hablando de cómo Dios reconoce el valor que tiene delante de Él cuando alguien ha aprendido a escuchar, ha aprendido a accionar, ha estado dispuesto a prestar atención a lo que su interlocutor le puede decir. Para Dios esto es de suma importancia, porque si bien es cierto, Dios llama al pueblo y le dice, desde temprano, desde el inicio, yo he hablado. Yo he querido hablar al pueblo. Yo he querido interactuar con el pueblo. Yo he dado ordenanzas. Yo he dado estatutos para que el pueblo pueda escuchar, pueda estar apercibido y pueda caminar en obediencia a lo que Dios ha establecido. Amados hermanos en Cristo, ¿cuántas cosas ocurren en cada una de nuestras vidas cuando vivimos la vida de espalda a lo que Dios ha establecido? De espalda a lo que Dios ha declarado. De espalda a lo que Dios ha dicho. Quiero poder transmitirte esta palabra para que entre a lo más profundo de tu corazón. Cuando nosotros caminamos de espalda a lo que Dios ha decretado, a lo que Dios ha establecido, hermanos, inequívocamente es imposible andar bajo el favor y bajo la bendición de Dios cuando no aprendemos a escuchar para accionar en obediencia a Dios. Nosotros escuchamos la voz de Dios desde el libro de Génesis, desde aquella primera palabra que Dios dice y declara, sea la luz, y dice la Biblia que fue la luz. Su palabra es creativa. Y es importante que nosotros podamos manejar este término que la Biblia habla en el Salmo 24, en su capítulo 1. Dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Este verso habla de que Dios es el dueño y el creador absolutamente ¿de qué? De todo. Significa que si Dios es el dueño, el hacedor, el creador absolutamente de todo, cuando usted y yo pudimos abrir nuestros ojos o pudimos estar como embrión en el vientre de nuestra madre, ya el mundo estaba formado. ¿Es eso correcto o no? Llegamos a un mundo que ya tenía un creador y que ya tenía un dueño. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos en su capítulo 20 la parábola de los obreros de la viña, donde el señor de la viña contrata a la tercera hora empleados, contrata a la sexta hora empleados,
contrata a la 9ª hora empleados. Y a la 10ª hora contrata otros empleados. Y al término de que se termina el día de la labor, a cada uno le pagó un denario. Y todos ustedes conocen la historia de lo que se armó en ese momento. Pero ¿quién era el dueño de la viña? No podía el dueño de la viña hacer lo que a él le pareciera hacerlo. No eran los trabajadores que tenían que cambiar las reglas del juego, sino que era el dueño de la viña que tenía que fijar cuáles eran las reglas que ya estaban establecidas. Cuando encontramos esto, nos damos cuenta que el dueño, según Salmo 24, de todo lo que hay, es nuestro Dios. En otras palabras, quien ha fijado las reglas establecidas, absolutamente ha sido Dios. Usted y yo hemos llegado, usted y yo hemos venido y hemos encontrado que ya su palabra estaba escrita, que ya sus reglamentos y ordenanzas estaban ahí. Y por consiguiente, ahora aquí la importancia de Dios para que el pueblo pueda aprender a saber escuchar. Porque de la manera que el pueblo aprende a escuchar, es la manera correcta como el pueblo va a recibir todas y cada una de las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Es por eso que el llamado de Dios es primeramente escuchar sus ordenanzas y luego obedecer lo que Dios ha establecido, para que de esta manera nosotros podamos caminar bajo la Shekinah, bajo la bendición, bajo la gloria de un Dios santo y verdadero. Es por eso que necesitamos entender que para Dios era imprescindible poder hacer un llamado a Israel para que entendiera que Dios estaba más interesado en que el pueblo le obedeciera en los sacrificios que el pueblo pudiera accionar y pudiera hacer. Porque definitivamente a veces hay sacrificios que son fáciles de hacer, porque simplemente involucran algún tipo de dinero para nosotros poder accionarlo. Pero cuando se habla de obediencia, se está hablando de mi carácter, se está hablando de mi voluntad, se está hablando de yo someterme a la presencia del Señor. Y en este aspecto es importante que nosotros podamos determinar: Dios ha establecido reglas claras, diáfanas, establecidas en su palabra, directrices tan claras y que hablan en cuanto al desenvolvimiento espiritual, moral, emocional de cada una de nuestras vidas. Estamos totalmente de acuerdo que la palabra de Dios es rica en enseñanzas y que de una manera la palabra de Dios revela la voluntad de Dios para con el ser humano. Definitivamente creo que hasta ahí todos estamos claros de eso. El problema entra en cuestión cuando yo tengo que accionar a obedecer lo que yo estoy escuchando. En muchas ocasiones, cada uno de nosotros ha cometido errores simple y llanamente por obviar lo que la palabra de Dios ha establecido. A veces hay cosas en las cuales usted y yo nos hemos inmerso a hacer, y la palabra de Dios es tan clara y explícita en cuanto a eso, pero tú estás mirando tan claro el panorama que piensas que al estar tan claro tú puedes hacerlo a espaldas de lo que Dios ha establecido, y al final el resultado que nosotros obtenemos no es el que nosotros estábamos esperando. Es aquí el llamado de Dios
para que el pueblo pudiera entender que en el momento que Dios da directrices, hay que abrir nuestros oídos para escuchar, prestar nuestros corazones para que esa palabra de Dios que estamos escuchando se haga una realidad en nosotros y nosotros podamos caminar en accionar en aquello que Dios quiere que pueda ser accionada. Amén. Si alguien pretende hacer algo contrario a lo que Dios ha establecido, amados, su resultado no será de bendición para su vida. Su resultado no será próspero para su vida. Y aunque en un momento dado pueda haber prosperidad y pueda haber su bienestar, pero al final de la jornada, al final de todo, cuando se haga una evaluación exhaustiva, nos daremos cuenta que definitivamente hemos fallado y hemos errado al blanco, porque yo creo que el propósito de todo creyente es poder tener un oído y un corazón dispuesto a poder estar presto a lo que Dios ha establecido. Que era lo que a Dios más le dolía del comportamiento del pueblo. No era que no tenían directrices a seguir. No, es que las directrices estaban ahí. Es que las ordenanzas estaban ahí. Era que los preceptos de Dios estaban ahí. Era un pueblo que en un momento dado era movido emocionalmente, y cuando veían un beneficio propio de lo que Dios estaba solicitando, el pueblo estaba presto para hacerlo, porque había un beneficio para ellos. Pero cuando venía una ordenanza, que esta ordenanza confrontaba sus vidas, ahí entonces venía la duda si había que obedecer o podíamos obviar lo que Dios estaba pidiendo. Y por eso usted encuentra un pueblo de Israel que no era la primera vez que Dios lo confrontaba con esto, sino que en muchas otras ocasiones Dios confrontaba al pueblo, dándole a entender que el pueblo necesitaba oír, prestar atención a lo que Dios estaba hablando, para que de esta manera el pueblo pudiera accionar y pudiera entrar a un conocimiento pleno de lo que Dios estaba pronunciando. Segundo, Dios muestra y saca a relucir del capítulo 35 una gran queja. Y la queja era: ¿cómo es posible que un pueblo que no conocía a Dios, sin embargo había sido obediente a las ordenanzas de su padre, a lo que su padre le había dicho? Y para esto, para Dios, esto tenía un valor muy calculable. Sin embargo, Israel, su pueblo amado, no solamente desde temprano Dios le había hablado, sino que ahora este mismo pueblo se había dado la tarea de no venir y postrarse ante la presencia de Dios, no venir y entrar a la presencia de Dios en las ordenanzas que Dios había determinado. Para Dios esto era como una queja que sirviera al pueblo para que el pueblo pudiera estar en alerta, pudiera el pueblo entender que toda ordenanza que Dios ha especificado en su palabra es para el beneficio, es para el convivir, es para poder estar cada uno de nosotros deleitándonos, complaciéndonos en lo que Dios ha determinado. Nada traerá más bendición a nuestras vidas que accionar en obediencia a lo que Dios ha establecido. Cuando caminamos de esta manera, y hay un verso de la Biblia que Dios lo especifica bien claro, se lo da directamente al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pudiera entender de dónde iban a provenir todas las bendiciones que el pueblo pudiera recibir.
Libro de Deuteronomio, en su capítulo 28, el verso 1 en adelante, Dios da instrucciones y le dice al pueblo por qué ellos iban a ser bendecidos. Dice Dios: acontecerá que si oyeres, si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verás todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te iba a dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a la tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos. Aleluya. Y sigue hablando de muchas otras bendiciones, donde Dios le dice: te pongo por cabeza y no por cola. Estarás arriba y no estarás debajo. Pero todo esto tenía un acondicionante, y era: si oyeres atentamente la voz de tu Dios y accionaras en obediencia. El gran problema es que la diferencia entre oír y escuchar es bastante amplia. La diferencia es tan amplia que esta palabra fue la que determinó que aún el hombre más manso sobre la tierra no pudiera entrar a la tierra que Dios había determinado llevar al pueblo. Dios habla a Moisés y Dios le dice a Moisés: habla a la piedra. Habla. Y el pueblo estaba tan alborotado y el pueblo estaba tan eufórico que Moisés estaba irado y va caminando, y dice la Biblia que golpea. Él golpeó la roca que Dios le había indicado. Significa que él había escuchado, había oído lo que Dios había dicho, pero solamente lo había oído, no lo había escuchado. Amén. Y accionó diferente a lo que Dios había decretado. Y automáticamente esa fue la gran diferencia entre Moisés y Josué. La encomienda hacia Josué fue estrictamente lo mismo, en el sentido de que Dios le dijo: como estuve con Moisés mi siervo, también estaré contigo. Aleluya. Solamente esfuérzate, sé muy valiente, obedece las instrucciones. Y dice la palabra de Dios que Josué pudo entrar al pueblo a la tierra que Dios había determinado. En el momento que tú y yo llegamos, ya Dios había colocado las reglas claras y explícitas para el desenvolvimiento de cada una de nuestras vidas. No solamente en lo secular, también en lo espiritual y también en lo emocional. La Biblia es la palabra
inequívoca de Dios. Amén. Hay personas que dicen, yo quiero que Dios me hable. Sencillo, lee la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. La Biblia es el único libro cuyo autor siempre estará presente a través del Espíritu Santo que se esté leyendo su palabra. La Biblia da guianza, da instrucciones para el desarrollo de nuestras vidas. Habla de moral, habla de educación, habla de buen comportamiento. Y en cuanto a lo espiritual, nos da el mapa a seguir a cada uno de nosotros para que podamos accionar en obediencia a lo que Dios ha establecido. Luego la Biblia nos da una gran advertencia. Y la gran advertencia de parte de Dios es lo que la Biblia declara en el libro de Romanos, en su capítulo 12, en el verso 16. Y este verso sí es muy importante que nosotros podamos tenerlo presente. ¿Dónde entra el problema de nosotros en la cuestión de obedecer lo que Dios ha establecido? Romanos 12:16 nos da la clave de por qué en muchas ocasiones, en vez de escuchar, simplemente nos prestamos a oír lo que Dios nos está hablando. Romanos 12:16 dice la Biblia: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Y luego léame esa parte usted, por favor. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Dónde entra el conflicto? En el momento de yo obedecer o en el momento de yo desobedecer lo que Dios ha ordenado. Cuando yo pienso y tomo una decisión no basada en lo que Dios está ordenando, sino en una opinión que a mi entender es la correcta en ese momento dado de lo que pueda estar presentándose en mi vida. Y aunque la palabra de Dios sea clara y diáfana, pero yo he concebido en mi mente una opinión propia, y esta opinión propia mía choca con lo que Dios está ordenando o con lo que Dios está solicitando en el momento. Y la Biblia habla: no seáis sabios. La palabra sabio viene del griego sabiduría. La Biblia habla que el principio de la sabiduría, ¿sabe usted cuál es? Es el temor a Jehová. El temor a Dios. No el conocimiento humano. No lo que yo pueda entender en un momento. Por tal motivo, cuando Dios pide algo, a veces lo que Dios pide, a veces es difícil de digerir o de aceptar. Y no voy a hablar y voy a poner muchos ejemplos, pero pregúntenle a Abraham, cuando Dios le solicitó a Isaac su hijo, si para Abraham eso fue tan fácil de poder digerirlo. Pero definitivamente Abraham había conocido a un Dios que le estaba dispuesto a correr el riesgo de poder obedecer todo lo que ese Dios le pedía, porque él sabía que su Dios era justo, era misericordioso y era bondadoso. Entonces, cada vez que nos encontramos ante la palabra de Dios, cada vez que nos encontramos ante una observación de Dios, una petición de Dios, la iglesia, el creyente, tiene en ese momento dos cosas que tiene que saber. ¿Cuál de ellas va a ser? ¿Escuchas o vas a oír? Si escuchas, sabrás que vas a ser confrontado en tu carácter,
vas a ser confrontado en tu manera de vivir, vas a ser confrontado en lo que tú estás viviendo en ese momento, porque a veces Dios te va a cuestionar a través de su palabra, porque Él lo que anda buscando es formar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. O simplemente, si me baso en mi opinión sabia, en mi propia opinión, voy a tomar una decisión de lo que yo entiendo que puede ser, de lo que yo entiendo cómo deben de ser las cosas. Hermanos, si seamos sinceros, ¿cuántas veces hay cosas que han sido de color rojo y usted y yo las vemos de color azul? ¿Cuántas cosas aparecen inofensivas, hermanos, y son animales tan venenosos que simple hecho de tú tocarlos, cuando viene a ver ya tú estás muerto? Hay tantas cosas en esta vida que parecieran inofensivas, que parecieran que no crean ningún tipo de problema. Sin embargo, cuando nos vamos a la palabra de Dios y cuando vemos lo que Dios habla y lo que Dios dice a nuestras vidas, siempre que voy a la palabra de Dios, necesito entender que la palabra de Dios será como un espejo, donde yo voy a reflejar mi imagen, pero esa imagen que se va a reflejar, la palabra de Dios estará ahí para moldear, para formar mi vida, hasta llevarla a un punto de que en ese espejo no sea el reflejo nuestro que se vea, sino sea la imagen de su Hijo amado que ha sido formado en cada una de nuestras vidas. Y es por esto que la palabra de Dios tiene ordenanzas tan fuertes, tan contradictorias, como Dios decir: ore por sus enemigos, ámenlos. Solo en la Biblia usted encuentra cosas como esas. Sin embargo, Dios simplemente está pidiendo esto de nosotros para hacerle bien a la otra persona. No, más bien los que vamos a recibir el bien somos nosotros. Nosotros somos los que seremos ministrados cuando obedecemos y accionamos hacia la palabra de Dios. Amén. Y yo pudiera hablar y mencionarle de 1000 cosas que Dios ha establecido en su palabra, pero solamente quiero enfatizar en 3. Que en este momento en el cual cada uno de nosotros está viviendo tienen una relevancia importante, porque las 3 tocan los aspectos no solamente espirituales, sino seculares de cada una y el desenvolvimiento cotidiano de cada una de nuestras vidas. La primera que voy a tocar es las finanzas. Dígale que está a su lado: finanzas. ¿A cuánto le gusta el dinero? El dinero no es malo. El dinero no es malo. El problema no es el dinero. La Biblia dice que el amor, no es el dinero que es malo, es el amor al dinero lo que tiene el problema. Ahora bien, en este mundo secular en el cual nosotros vivimos, hay enseñanzas que te dicen y te enseñan financieramente algunos consejos que tú puedes hacer para tú poder mantener una finanza saludable. Se habla de ahorrar, se habla de poder no gastar todo tu dinero en todas las cosas que tú ves que aunque no te hacen falta ni las necesitas, pero con este mundo en el cual estamos viviendo te empuja a poder llevar una vida donde tú gastes mucho. Pero yo no quiero enfocarme en lo que secularmente se habla de todos los consejos que se da acerca de las finanzas. Porque cuando yo me voy a la Biblia y me voy específicamente a lo que Dios habla acerca de las finanzas, yo necesito entender que yo tengo que prestar más atención a lo que Dios dice que a todos los consejos seculares que pudieran aparecer. Se han escrito miles de libros acerca de finanzas. Y ninguno de ellos, de todos esos libros seculares, tú no encontrarás que ninguno de ellos te dice esto: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces la finanza no está relacionado en yo tener un
yo producir mucho. No es ahí donde radica la finanza. La finanza radica en yo poder accionar y obedecer en lo que Dios ha establecido, en lo que Dios ha decretado. ¿Qué me está diciendo Dios? Hermano, que no hago nada con esforzarme trabajando, acumulando las cosas, si al final de cuentas todo lo que yo he ido acumulando ha sido porque he ido sacando a Dios de mi vida. Al final de cuentas, tú podrás obtenerlo todo, podrás conseguir todo, pero sin embargo lo más importante y lo más radical se habrá perdido. Ahora, ¿qué habla Dios en cuanto a las finanzas? ¿Cuántos quieren ser bendecidos financieramente? ¿Cuántos quieren que Dios le abra la ventana de los cielos y que Dios le bendiga? Entonces, tenemos dos opciones. O escuchamos lo que Dios determina para las finanzas, o simplemente lo oímos y seguimos viviendo como si no le prestáramos atención a lo que Dios dice. Libro de Malaquías, capítulo 3, verso 10, ustedes todos lo conocen. ¿Cuál es el secreto de una finanza saludable? Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Es la única parte de la Biblia donde Dios reta a todo ser humano, a todo creyente, y le dice: probadme y ponme a prueba. Dios dice: ponme a prueba. ¿Crees esto? Ponme a prueba. Dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Verso 11. Reprenderé también por vosotros al devorador. Yo he conocido personas que ganan 15,000 y le prestan al que gana 30. Pareciera ilógico, como alguien que gana menos puede prestarle al que gana más. Pero simplemente sucede porque hay un principio. Y el principio está que cuando usted aprende que sus finanzas están relacionadas en la obediencia que usted tiene que tener delante de Dios. O sea, estos son principios que Dios lo estableció. Pero qué difícil se le hace a los seres humanos poder accionar a estos principios. Yo puedo leer este verso. Además, ¿cuántas personas han leído este verso no una vez? Cientos, miles de veces. Pero cada vez que lo leen simplemente oyen, pero no lo escuchan. Dios está hablando. Dios habla de las finanzas. Dios habla de bendición. Dios habla de prosperidad. Pero Dios da las pautas a seguir de cómo se deben hacer. Sin embargo, usted va a encontrar multitudes de personas que cuando hablan acerca de esto aplican Romanos 12:16. Ellos dan su opinión basada en lo que ellos entienden. Ellos dan una interpretación de lo que Dios ha decretado. Amado, tengo noticias para ti. Cuando le eres fiel a Dios en tus diezmos, en lo que Dios te ha puesto y te ha bendecido en tus manos, el Señor prosperará tu vida. El diezmo es la manera más justa de Dios poder medir la fidelidad de alguien. No hay una forma más justa en la tierra para poder medir la fidelidad de alguien que no sea el diezmo. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no le impresionan cantidades. Dice la Biblia que Dios es dueño del oro. Es más, Dios no necesita dinero. Dios no necesita dinero. Y si Dios no necesita dinero, ¿por qué Dios establece el diezmo como una ordenanza y una enseñanza en su palabra? Lo que pasa es
que nada puede ocupar el lugar de Dios en tu vida. Y cuando yo no obedezco en esta parte, yo estoy relegando a Dios a un segundo lugar y le estoy dando más prioridad al dinero en esta ocasión que a Dios en mi vida. Se me hace difícil dar. Hay quienes han dicho: Señor, yo te voy a dar cuando tú me bendigas, cuando me des un aumento. Mentira. La Biblia dice: si en lo poco, si en lo poco. Como a Dios no le impresiona cantidad, el 10% es la manera más justa. ¿Por qué? Porque alguien que gane 100,000 tiene que dar 10,000 de diezmo para actuar conforme a lo que Dios está enseñando para él bendecir. ¿Sí o no? Amén. Y alguien que gane 10 pesos, ¿cuánto tendrá que dar? 1. Viene Raúl y trae 10,000 porque gana 100. Pero viene nuestro hermano Tom y trae 1 porque él gana 10. Delante de Dios, usted sabe cuál de los dos cumplió igual. Los dos. Amén. Porque a Dios no le impresionan cantidades. A Dios le mueve la obediencia del pueblo. La obediencia del pueblo. Entonces Dios ha establecido cómo las finanzas van a ser saneadas dentro de su pueblo. Dios ha establecido cuál es la manera correcta con que tus finanzas serán bendecidas. ¿Cuál es la manera correcta donde la gracia de Dios se va a manifestar sobre ti? Y cuando tú accionas en obediencia, de manera sobrenatural, Dios hará que aún lo poco que tú estás percibiendo te pueda dar para tú cumplir con tus necesidades. Entonces somos confrontados con esto. Y es el llamado de Dios. ¿Me vas a escuchar o estás oyendo? ¿Cuál de las dos quieres hacer? ¿Cuál de las dos quieres hacer? ¿Me escucharás? Porque la Biblia habla en Malaquías que Dios abrirá las ventanas de los cielos. En otras palabras, no es tu trabajo, tu empresa, lo que tú haces que te va a bendecir. Es que Dios pondrá una gracia especial sobre lo que tú haces, y eso que tú haces va a producir. Cuando camino de espalda a esto que sucede que es como si todo lo que yo ganara lo estuviera echando en saco roto. Hermano, todo se vuelve sabia. Es increíble. Todo lo que te entra se gasta. Y mejor quedas endeudado, porque el devorador vendrá y lo que tú piensas que te puede estar quedando, definitivamente lo tocará y hará lo que Dios no hace. Dios no cobra intereses, pero el devorador, si te da uno, nunca te quitará uno. Él querrá quitarte más de lo que siempre te da. Entonces, cuando hablamos de la finanza, Dios ha establecido, ya Dios ha puesto las reglas, hermano. Ya Dios ha dicho lo que hay que hacer. Ya no hay que comprar libros para nosotros leer, para poder secularmente entender cuál es la última Coca-Cola que queda para yo aplicarla. No, es sencillo. Ya Dios te ha dicho lo que tú tienes que hacer. La confrontación viene cuando yo escucho esto, creo a esto, soy fiel a Dios en esto, aplico a esto a mi vida. Si aplicas este principio a tu vida, hermano, los cielos serán abiertos. Los cielos serán abiertos. Dios te va a bendecir. La advertencia viene que si no lo haces, definitivamente, como decía el libro de Amós, por más está levantarte temprano
de madrugada a salir a trabajar, extender tu jornada de trabajo, añadirle más horas de cansancio y al final, cuando haces una evaluación, todo se ha convertido en sal y agua. Entonces, las finanzas, Dios ha decretado en su palabra lo que hay que hacer. Imagínense a Jesús, Nuevo Testamento, en una sinagoga, recogiendo la ofrenda. Los ricos entraban, echaban sus monedas que sonaban y todo el mundo escuchaba a cada uno de ellos. Y mientras el rico entraba y echaba sus monedas, iba echando para que sonara y llamara la atención de todos aquellos, para buscar un reconocimiento delante de la sociedad y quedar bien delante de todos. Una viuda, dice la Biblia, que echó lo único que tenía. Tal pareciera que lo que echó ni siquiera sonó. Pero llama la atención lo que Jesús dijo. ¿Quiénes de todos los que echaron ustedes creen que dieron más? Todos los que estaban allí mencionados a todo lo que había sonado. Jesús dijo, ella dio más que todos. Porque todo lo demás, ¿sabe de lo que estaba hablando? De lo que le sobraba. De lo que le sobraba. ¿Sabes algo? El diezmo nunca te va a sobrar. Tú nunca le das el diezmo como que te sobra. No. Es una parte que tú estás tomando de tus recursos y en obediencia tú le estás apartando. Tú le estás sacando para Dios. Tú le estás siendo fiel a Dios. Y no es que no te está haciendo falta. No, no. Es que tú estás obrando en obediencia. Es que tú estás escuchando, has prestado atención a lo que Dios ha dicho, crees a lo que Él está diciendo. Y en obediencia a lo que Él te ha dicho, tú accionas en eso. ¿Quieres que tus finanzas sean saludables? Cumple. Obedece delante de Dios. Y verás cómo los cielos serán abiertos a tu favor. No, punto número 2 que quiero tocar. Solo tomé 3. Las finanzas. Punto número 2. El convivir dentro de una congregación como hermanos que nosotros somos. ¿Cuántos libros se han escrito de manera secular para enseñarnos a poder comunicarnos con los demás, a ser afables con los demás, a tener empatía con los demás? Ahora, ¿qué enseña la Biblia? ¿Cuál es la ordenanza de Dios para la iglesia? ¿Quieres escucharla o quieres oírla? Romanos capítulo 12, verso 9 al 10. ¿Cómo dice Dios que debe de ser la convivencia dentro de una congregación? Dentro de un recinto donde se reúnen los santos, los lavados por la sangre de Cristo, para convivir en lo que es nuestra vida cotidiana, para compartir el pan, para orar, para estar en el servicio. ¿Cómo debe de ser la convivencia entre nosotros los hermanos? Romanos 12:9, Dios dice cómo debe de ser. Las reglas no las ponemos nosotros. Llegamos a este mundo y ya Dios tenía las reglas puestas. Dios dice, el amor sea sin fingimiento. Necesito deletrearle el significado, la etimología de la palabra fingimiento. Creo que eso está claro. Todo el mundo sabe lo que es fingir. Ellos reírme delante de usted, pero por atrás tengo el sable afilado para que usted de la espalda. Dios dice,
Y Dios ha establecido en su palabra cómo deben de ser las relaciones entre los hermanos dentro de una congregación. ¿Cuál es la manera que Dios ha determinado que la iglesia, su pueblo, sus hijos convivan dentro de una misma congregación? El amor sea sin fingimiento. En el momento que sientas que hay algo que tú tienes con algún hermano, llámale. Oye, llámale. Dile a esa persona, mira, tú dijiste algo, o a mí me contaron algo, o me llegó un comentario de algo y yo quiero saber si es verdad que tú dijiste eso, porque eso a mí me ha herido y yo quiero estar sano. O sea, yo no quiero verte a ti, ni quiero convivir acá dentro de esta congregación donde yo finja que estoy bien contigo, pero que dentro de mí yo sé que no lo estoy. Entonces Dios crea las pautas de cómo debe de ser el buen funcionamiento dentro de nosotros. Y dice Romanos 9:10, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros. Colosenses 3:13 se va un poquito más lejos. Dios pone las pautas y las reglas un poquito más explícitas. Colosenses 3:13 dice la Biblia: soportaos. Oiga esto: soportaos los unos a los otros. Sopórtense. Aguántense. Porque mientras estemos acá, no somos perfectos. Amén. Tenemos creyentes con temperamentos variados y a veces creyentes con temperamentos fusionados con otros temperamentos. Y tenemos creyentes que tienen una batalla en su casa, tienen una batalla donde trabajan, tienen una batalla en el entorno, y cuando nos juntamos todos los santos, los lavados con la sangre de Cristo, la Biblia declara que Dios dice: soportaos. Soportaos. Porque habrá momentos que te va a golpear y vas a chocar con otro hermano, aún por un dicho, por una palabra, por un cuestionamiento, por la raíz y la intención que fuera. El propósito de Dios está en tu poder entender a lo que la Biblia a ti te llama. A que no puede haber dentro del corazón tuyo absolutamente nada contra tu hermano. Es lo que la palabra de Dios declara y enseña. Y son cosas tan triviales. Y son cosas que confrontan tanto nuestras vidas. ¿Y usted sabe dónde radica todo esto? Romanos 12:16. Nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Hermano, usted sabe lo fácil que es juzgar. Y cuando la Biblia habla de juzgar, mire lo fácil que es juzgar. Vemos la paja, la pestaña en el ojo ajeno, pero no nos damos cuenta la vida que está en nuestro ojo. Y por eso usted ve que en muchas ocasiones nuestra sabia opinión, para poder traer tranquilidad a nuestra mentalidad y conciencia, nos mantiene nosotros comparándonos con los demás. Si yo llego tarde, yo no me comparo con el que llegó más temprano. Yo me comparo con el que llegó más tarde que yo. Y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que el creyente no está llamado a compararse con otro creyente. El creyente está llamado a compararse con Cristo. Porque si tú te comparas con otro creyente, puede ser que tú tengas más dones y cualidades que esa persona.
sea porque sea nuevo creyente o por lo que fuera. Y tu error tú no vas a poder entenderlo ni lo vas a poder visualizar. Pero cuando tú te comparas con Cristo, ahí las aguas se separaron. Nunca serás ni estarás en la condición de poder estar en una posición de mayor altura que la que Jesucristo estuvo que estar. Amén. Cada vez que te compares con alguien, debes de compararte con Cristo, para que puedas ver los errores que hay en tu vida, para que puedas ver las cosas que tienes que trabajar en ella. Y todos juntos dentro de esta congregación y todas las congregaciones del mundo, porque la palabra de Dios es para el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es general, la iglesia en sentido general, pero la iglesia está compuesta por hombres y mujeres que llegan a un lugar, se convierten y asisten a esa congregación, y después de llegar comienzan los conflictos, comienzan las dificultades. ¿Quiénes nunca se han sentido mal con un hermano dentro de la iglesia? Todos. ¿Quiénes en un momento dado han sentido que en su corazón hay algo contra alguien de la iglesia? Todos. Por esto viene la enseñanza de la palabra de Dios. Si Dios dijo soportaos, es porque Dios sabe que iban a venir momentos que había que soportarse. Iban a venir momentos difíciles. Iban a venir momentos difíciles, fuertes. Y por eso cuando la Biblia habla del amor entre los hermanos, se tienen que marcar dentro de 3 facetas. Número 1, el amor. Sea sin fingimiento. Número 2, tiene que mantenerse el respeto. El respeto hacia la otra persona. Y número 3, tiene que mantenerse la honra. De poder honrar a la otra persona. Yo le puedo preguntar a ustedes lo siguiente: ¿quién de ustedes cree que era más grande, Juan el Bautista o Jesucristo? Jesucristo. Sin embargo, cuando Jesucristo fue donde Juan el Bautista dijo: tú vienes donde mí, pero el que debería de ser bautizado soy yo de ti. Y Jesucristo dijo: para que se cumpla lo que esté escrito. Eso es honra. Aunque yo soy Dios en esta tierra, pero mi Padre estableció un orden, y ese orden no puede ser violentado. Es necesario que se cumpla lo que está escrito. Por eso yo someto mi vida a ti. Y luego Juan, ¿qué hace? Juan dice: ahora es necesario que yo venga para que Él pueda crecer. Eso es respeto. Eso es honra. Hermano, usted sabe por lo que cada uno de nosotros ha tenido que pasar para que Dios haya sido revelado en nuestra vida. ¿Usted cree que estar sentado acá en esta congregación adorando a Dios es así, salió de la nada? ¿Usted sabe todo lo que el Espíritu Santo tuvo que hacer para poder romper las cadenas que ataban nuestra vida? Entonces, cada vez que yo veo a alguien de ustedes, yo estoy mirando a alguien que la sangre de Cristo está sobre su vida. Amén. Amén. Usted no es cualquier cosa. Usted es un hombre señalado, elegido, guiado y guardado por Dios. Amén. Y el apóstol Pablo habla: ¿qué es nuestra vida? Un edificio que está en construcción. Quizá a alguno de nosotros nos falte el empañete, al otro le falte la pintura, al otro le falte el piso, pero somos una obra que Dios ha comenzado a edificar. Amén. Yo no puedo pedir perfección en ustedes porque yo tampoco la tengo. Perfecto Dios. Amén. Pero sí el sobrellevarnos, sí el amarnos, sí el respetarnos. Y ahí es donde Nehemías, llamado al pueblo, pelea. ¿Por quién? Por tus hermanos. Ora por tus hermanos. Si usted busca las oraciones que estamos haciendo los matutinos, es cobertura por toda la iglesia, aún por aquellos que no están, que están alejados, por todos. Orando
orando por ellos, clamando a Dios por ellos, intercediendo por ellos, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Ese es el llamado de Dios. Entonces, que el amor entre los creyentes sea sin fingimiento, verdadero. Que hasta que yo no sienta de verdad en mi corazón que yo a usted no lo amo, mejor le digo, hermano, estoy orando por usted para amarlo. Pero yo le digo, yo te amo. No. Estoy orando a Dios para amarlo. Temperamento suyo es difícil, pero yo estoy orando a Dios. Y yo sé que Dios es fuerte y Dios va a romper todo. Y aquí estamos. Ese es el amor que debe de existir. Cuando Jesús llamó a Pedro, después de haberle negado, Jesús le hace esta pregunta: ¿Pedro me amas? Sí, Señor, arrepentido ya. ¿Sabe cuál fue la palabra de Jesús siguiente? Apacienta mis ovejas. Van a venir lobos tratando de atacarlos. Van a venir dificultades, apaciéntalos, consuélalos, dales fortaleza, dales palabra de victoria. Ora con ellos, ayúdalos a sobrellevar este camino. Extiende la mano al que está necesitado. No enseña la Biblia que el más fuerte, ¿qué tiene que hacer? Ayudar al más débil. Ese es el amor entre los creyentes. Y número 3. Hebreos 10:25. ¿Qué enseña la Biblia? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Número 3. El peligro de estar alejados. ¿Qué enseña Dios en su palabra? No en la opinión propia que cualquiera de nosotros pueda tener. Romanos 12:19. No. ¿Qué enseña Dios acerca de los creyentes que no pueden dejar de congregarse? Hay un peligro inminente cuando alguien se aleja de la congregación. Es peligroso. En estos días estaba mirando el canal Animal Planet y veía cómo dentro de una manada que iba corriendo, cuál es el modus operandi de los leopardos, los leones, cómo atacan la manada. El primer ataque no es para agarrar al burro, el primer ataque es para dispersar. ¿Y cuál es la presa más fácil? Aquel que se ha alejado de la manada. Entonces hay un peligro inminente en estar alejados. Hay un peligro inminente en estar haciéndolo. Pero más triste aún no es estar alejado. No. Y abro paréntesis para aquellos que me están escuchando de nuestra congregación. Más triste aún es el yo decir que estando en esa condición estoy bien. Exacto. Eso es más peligroso. Eso es más peligroso. Eso es más peligroso. Yo hablaba en estos días con alguien y le hacía el llamamiento y esa persona me dijo: no, yo estoy bien. Digo, yo ahora sí estoy preocupado. Te llamé porque estaba preocupado, pero ahora que me dice que está bien, estoy más preocupado. Si esta llamada, en vez de tranquilizarme, me ha intranquilizado más, porque no puedes estar bien. No puedes estar bien. ¿Qué enseña la Biblia? No dejando de congregarse. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo muestra? ¿Quién habla de eso? Habla Dios. 3 beneficios y 3 verdades que nosotros vemos cuando nos congregamos.
congregamos. Congregarnos facilita que nos exhortemos mutuamente y también nos permite tener un crecimiento mutuo entre todos. La predicación de la palabra durante el tiempo de congregación favorece el crecimiento de nuestra fe y el estar unido entre los hermanos, lo que es la convivencia. Yo me imagino, y yo pregunto, hermano, ¿usted cree que alguien en el cielo estará aislado? En el cielo estaremos todos juntos. Entonces, si aquí en la tierra es un ensayo de lo que hará en el cielo, entonces aquel que está alejado está asumiendo una posición contraria a lo que Dios establece. Porque lo que estamos haciendo acá es un ensayo de lo que haremos allá en el cielo. Entonces, aquí en la tierra nos convertimos, Dios nos llama, nos coloca en un lugar, y una de las cosas que el enemigo utiliza para poder alejar a alguien es justamente el punto 2, conflicto con nuestros hermanos, no llevarme bien, el poder crear una división entre nosotros. Entonces, ¿qué enseña la palabra de Dios? No dejar de congregarse. El congregarnos también nos ayuda en nuestra santidad, a fin de que estemos preparados para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y con esto voy a cerrar. El obedecer a Dios no debe ser algo por conveniencia propia. El obedecer a Dios va más allá de lo que yo puedo entender y yo quiero hacer. El obedecer a Dios estará en mi disposición de yo ceder mi voluntad a hacer la voluntad del Padre en mi vida. Y con esto voy a cerrar. Hermanos, cuando obedezco a Dios, camino bajo el favor de Dios. Y aún la adversidad más grande que pueda venir sobre mi vida, Dios la puede revertir en bendición para mí. Y se lo voy a poner de esta sola manera. Dice la Biblia que Ezequías enfermó, y estando enfermo, Dios le manda decir con el profeta Isaías que ya su enfermedad había avanzado y que ya había llegado su momento, que tenía que arreglar su casa porque se iba a ir con el Señor. Dice la Biblia que Ezequías voltea su rostro a la pared y hace una oración sencilla y le dice a Dios estas palabras: Señor, acuérdate cómo yo he andado delante de ti y he hecho las cosas que a ti te agradan. Dice la Biblia que Isaías no había salido del patio de la casa donde estaba el rey, y la palabra de Dios llegó nuevamente a Isaías y le dijo: devuélvete, dile a mi siervo que ya no va a morir, sino que ahora yo le añado 15 años más de vida. ¿Qué movió a Dios a revertir? La obediencia de Cuando aquel hombre le dijo a Dios: acuérdate cómo yo he andado delante de ti, era porque él estaba consciente, seguro de que en su vida había sometido su vida a obedecer lo que Dios decretaba. Y cuando andas bajo la obediencia, andas bajo el favor del Todopoderoso Dios sobre tu vida. Nuestro llamado es, ante lo que Dios anuncia en su palabra, hoy escuchas o simplemente vas a oír. ¿Escuchas o simplemente vas a oír? Póngase de pie, Señor. Aleluya. El propósito de Dios, al habernos escogido, al habernos señalado,
Y al haber tocado nuestras vidas, entienda esto, no es simplemente que usted y yo simple y llanamente lleguemos al cielo. Porque la salvación no va a depender de obras que nosotros vamos a realizar. Nada, entienda esto, nada usted y yo podemos hacer para ser salvos. La salvación es un don gratuito por gracia de parte de Dios. Salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor de nuestras vidas. Eso se llama salvación. Bendición va a estar relacionada a la obediencia que yo tendré a mi Padre. Amén. Entonces puede ser que yo viva una vida cristiana donde Dios me llame a los 15 años, me convierta, dure 30 años siendo creyente y a los 30 años muera y pueda partir con el Señor. La diferencia está en que voy a partir con Dios. Si obedezco a Dios o no le obedezco, al no obedecerle, en esos 30 años voy a perder muchas de las bendiciones que Dios ha querido darme por no obedecer. Y al cabo de los 45 Dios me va a mandar a buscar. Subo al cielo. Pero cuántas cosas en esos 30 años me he perdido. Cuántas de las bendiciones que Dios quería darme simplemente no llegaron a mi vida porque yo no aprendí a escuchar la voz de Dios. Aleluya. Aleluya. Yo quiero que en esta mañana usted levante sus manos al cielo